Hola, mi nombre es Jason Ferney Guerrero Mora, estudiante de la Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos de las Unidades Tecnológicas de Santander. El día de hoy les voy a presentar una pequeña base de datos muy sencilla para una tapicería, donde tenemos, eh, tenemos el modelo relacional, donde tenemos como tabla fuerte la tabla cliente, donde tenemos el ID del cliente, el nombre, la dirección y el teléfono del cliente. Tenemos la tabla empleada donde tenemos el ID del empleado, tenemos el nombre y el puesto que ocupa el empleado. Tenemos la tabla material, donde tenemos el ID del material, el nombre y el costo del material. Tenemos como tablas débiles, que serían el detalle material y la tabla proyectos. En la tabla de detalle material vamos a guardar lo que sería el material que gastamos en cada proyecto. Entonces tenemos la cantidad de material y tenemos por acá el ID del proyecto como llave foránea que viene en la tabla proyectos y tenemos el ID del material como llave foránea que viene de la tabla material. Y acá tenemos en la tabla proyectos, tenemos el ID del proyecto, la descripción del proyecto, la fecha de inicio, tenemos el ID del cliente como llave foránea que viene de la tabla clientes y tenemos el ID del empleado como llave foránea que viene de la tabla empleados. Bueno, a continuación les voy a mostrar lo que vendría siendo la base de datos como tal. Bueno, esta sería nuestra base de datos. Entonces, procedemos primero que todo al borrado de las tablas de débil a fuerte. Y luego procedemos al creado de las tablas que lo realizaremos de fuerte a débil. Entonces tenemos la tabla cliente con su respectiva llave primaria. Tenemos la tabla empleados con su llave primaria, la tabla material, la tabla proyectos y la tabla detalle material. Acá en el constraint vamos a establecer lo que vendría siendo la llave foránea. Le establecemos ese nombre como para poderla identificar, para no confundirnos, donde decimos que viene a proyecto de la tabla cliente. Entonces acá decimos que la llave foránea vendría siendo el cliente ID, que es el que tenemos acá. Y le decimos que viene de la tabla clientes y vendría siendo exactamente la misma que tenemos acá, que viene de la tabla cliente, que sería el cliente ID. Lo mismo establecemos en nuestra segunda llave foránea de esta tabla, que vendría siendo a la tabla proyectos de la tabla empleados. Como les digo, esto nombre es para poder identificar, puede ser cualquier nombre. Decimos que el empleado ID, que es el que tenemos acá, y viene de la tabla empleados y vendría siendo el empleado ID, que lo tendríamos por acá, el empleado ID, que sería la llave primaria. Bueno, tenemos lo que es el creado de las tablas. Ahora vamos a proceder a la inserción de los datos. Insertamos, esto vendrían siendo las consultas, ¿sí? Entonces vamos a hacer la inserción de los datos. Por ejemplo, la tabla cliente le vamos a ingresar estos dos clientes, ¿listo? Y luego vamos a insertarle datos a la tabla empleados, donde vamos a establecer dos empleados. A la tabla proyectos vamos también a establecer dos proyectos y vamos a insertar a la tabla material y por último al detalle material, donde tenemos el ID del proyecto, el ID del material y la cantidad. Listo, entonces acá pues podemos observar que tenemos, por ejemplo, que tenemos en la tabla clientes. En la tabla clientes tenemos dos clientes, el nombre, Carlos Gómez y María Torres, bueno, la dirección y el teléfono. En empleado tenemos estos dos empleados, Luis Pérez y Fabián Jaimes. El puesto tapicero y Fabián vendría siendo el pintor. En proyecto tenemos dos proyectos, tenemos la reparación de un sofá en cuero y la pintura de una silla antigua. El material. En material tenemos tres materiales por el momento y tenemos el nombre del material que sería cuero negro, pintura roja y espuma de alta densidad, bueno, y el costo. En detalle material nos va a mostrar
eh, únicamente los números que tenemos guardados en la tabla, pero más adelante vamos a hacer una consulta para poder ver específicamente qué datos son los que estamos guardando ahí, ¿listo? Entonces continuamos por acá. Tenemos esta consulta cele con su respectivo where, donde vamos a mostrar todos los clientes cuyo nombre contenga estos caracteres de esa forma consecutiva, Carlos. Y si la ejecutamos, acá tenemos Carlos Gómez. Como esa es la única persona que tenemos con ese nombre, entonces nos va a salir una sola. Si tuviéramos demasiados registros donde hubieran más de dos o tres personas que tuvieran este nombre, eh, entonces nos mostraría la cantidad de personas que tengan ese nombre, valga la redundancia. Tenemos una actualización que sería en el material, vamos a actualizar la columna costo a 130.000, pero esto lo vamos a hacer donde el nombre sea cuero negro. Por ejemplo, tenemos la tabla material. Al ejecutar, por ejemplo, tenemos en cuero negro el costo es de 120.000, y al ejecutar esta actualización la ejecutamos y volvemos a ejecutar la tabla material, vemos que se nos cambió acá cuero negro 130.000. Tenemos nuestra actualización y acá tenemos una eliminación de un detalle material. Por ejemplo, vamos a eliminar todos los detalles de material donde el ID del proyecto sea el número 2 y el ID del material sea el número 2. En este caso se nos va a eliminar, vamos a mostrarle por acá, se nos va a eliminar, decimos que el ID del proyecto, que vendría siendo este el número 2, y el ID del material, que sería el número 2, se nos va a eliminar la número 2. Listo, entonces al ejecutamos y volvemos a ejecutar esto y vemos que se nos eliminó donde el ID del proyecto era el número 2 y el ID del material era el número 2. Ahora tenemos acá por acá dos consultas join explícitos, donde acá en el primero vamos a mostrar la información de cada proyecto. Entonces acá decimos, en el cele vamos a establecer las columnas que queremos mostrar. Por ejemplo, acá vamos a mostrar de la tabla proyectos, vamos a mostrar el ID del proyecto. De la tabla clientes vamos a mostrar el nombre del cliente, el cual le vamos a llamar nombre del cliente, lo que nos va a mostrar. Tenemos en la tabla empleado, tenemos el nombre del empleado y la descripción del proyecto. Bueno, acá vamos a hacer la conexión de las tablas por medio de inner join a través de su llave primaria y sus llaves foráneas para que esta consulta nos sea válida y nos pueda mostrar los datos que queremos acá, dado a que están en tablas distintas. Entonces acá empezamos inner join, el cliente lo conectamos con la tabla proyectos, donde especificamos que en la tabla proyectos el ID del cliente es el mismo que tenemos en la tabla cliente como cliente ID. Y luego volvemos a hacer inner join nuevamente, donde conectamos esto que se vendría siendo con la tabla de empleados y establecemos que el proyecto en la columna empleado ID, esta columna es la misma de la tabla de empleados como empleado ID, y al ejecutar nos va a mostrar la información de cada proyecto. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos el ID del proyecto que especificamos acá, tenemos el cliente que sería Carlos Gómez y María Torres, tenemos también por acá el empleado, el nombre del empleado que sería Luis Pérez y Fabián Jaimes, y la descripción que sería reparación de sofá en cuero y pintura de una silla antigua. Y en el siguiente vamos a mostrar lo que les decía,
que en esta tabla solo nos está mostrando números, pero nosotros queremos ver específicamente qué es lo que nos está guardando esa tabla. Entonces, aquí lo que procedemos es en el select a las columnas que queremos mostrar, que sería la descripción del proyecto, el nombre del material y en detalle material vamos a mostrar la cantidad de material que se gastó en ese proyecto. Entonces procedemos a hacer la conexión de las tablas para que este select nos funcione perfectamente. Entonces decimos inner join proyectos P, lo conectamos con detalle material donde decimos que el proyecto ID es el mismo que está en la tabla proyectos proyecto ID. Procedemos a hacer la siguiente conexión, que sería inner join material detalle material punto material ID es el mismo que está en la tabla material como material ID, y al ejecutar esta consulta de inner join nos va a mostrar la descripción acá la tenemos, el nombre del material y la cantidad que se gastó en ese proyecto. Por ejemplo, tenemos aquí el primero, que sería la reparación de un sofá en cuero. El material, cuero negro, que gastó dos cueros negros, por decirlo así. Y tenemos el segundo, que sería la reparación de un sofá en cuero. El material sería una espuma de alta densidad 1. ¿Por qué no nos estamos, teníamos 3 al inicio, pero por qué no nos está mostrando? Porque hicimos una eliminación que vendría siendo esta. Esta donde estaríamos, acá insertamos estos valores, pero acá le eliminamos, entonces por eso no nos está mostrando acá nada. Entonces eso sería toda nuestra base de datos, muy sencilla,